Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lanzarote Televisión. Hoy vamos a hablar de escritura y de escritores. Hoy vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Escritores de Lanzarote y de La Graciosa, que debe haber escritores también en La Graciosa. Ahora luego vamos a hablar de todo esto con este caso con Juan Luis Quincoses, que es el presidente de esta asociación. Vamos a hablar de una asociación que parece que hay pocos, pero ya hay miembros y bastantes, y también un poco la actividad que tienen, cuál es el objeto y cuál es lo que persiguen, ¿no? Y luego también vamos a acabar en la última parte de la entrevista pues hablando un poco de los hábitos de lectura, y no sé si ustedes son padres o madres de niños, a ver qué hacemos para conseguir que lean, ¿no? Pues a ver si hoy igual Juan Luis nos da algunas pautas. Sin más dilación, empezamos a hablar con Juan Luis Quincoses. Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por invitar a la asociación acá. Gracias a ti por venir y para hablar. Al final ya, a ver, como se dice ahora, unos tips. Ahora ya no se dicen unos consejos, unos tips. Bueno, en primer lugar, Juan Luis, sobre todo lo que estabas diciendo yo un poco en la introducción, es decir, ¿quién compone la asociación? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y cuánta gente hay? ¿Tantos escritores tenemos? ¿O no solo son escritores también los que hay que estar los que pueden estar en la asociación? Tenemos muchos escritores, muchas escritoras, tenemos muchas, pero también es cierto que el objetivo de la asociación, desde que se inició hace un poco más de un año, era muy claro. Queríamos ser una asociación de escritores de Lanzarote y La Graciosa, pero cuyo objetivo fuera fundamentalmente el promover el desarrollo literario en las islas. Esto quiere decir que hay personas que escriben y publican, hay personas que escriben y no publican, hay personas que no escriben pero hacen lectura, clubes de lectura, que narran cuentos, que escriben cuentos, hay personas que participan de lo que es el mundo oral de la literatura, hay guionistas, hay un mundo enorme, cómics, etcétera, fanzines, es que podemos seguir toda la mañana. No, periodistas que te lo decía antes, que publicamos. Claro. Entonces, claro, no es necesario publicar, estrictamente hablando, no es necesario ser tan purista. Lo que sí es súper necesario es que se trabaje y se luche porque haya más desarrollo literario en la isla, por nuestros hijos, porque tengamos una perspectiva también de futuro cultural diferente a la del ocio, que también está bien, diferente a la de la playa, que también está bien, diferente incluso a la de los paisajes, que también está bien, pero todo esto son parte de lo que es el desarrollo de una persona. Es importante desarrollar esa cultura literaria y para ello se creó la asociación. Empezó siendo pues pequeña, casi ninguna, empezamos un equipo de gente, tuvimos la suerte de que personas de la talla como Vázquez Figueroa se integraran en el comité de honor, también Pilar del Río, presidenta de la Casa Saramago. Bueno, en realidad fuimos creciendo y a fecha de hoy podemos decir con orgullo que probablemente la Asociación de Escritores de Lanzarote y La Graciosa es la más grande de todo el archipiélago. ¿Cuántos componentes tiene? Pues estamos integrantes por encima de los 300 ya en estos momentos, y en breve es probable que crezca bastante más porque estamos teniendo bastantes solicitudes tanto de esta isla como de otras islas, ¿no? También. Vale, pero yo sí creo, yo es que he entrevistado a muchísima gente que ha publicado, bueno, obras y quieren, bueno, pues la típica entrevista pues para darle un poquito de promoción y demás, pero sí puede haber, no sé, de esos 300, ¿cuánta gente tiene? Yo creo que sí. Pues bastantes, sí, o sea, bastantes, sí. Yo podría decir que probablemente, yo creo que casi todas las personas que están en la asociación escriben. Algunas no habrán publicado, muchas no han publicado, hay muchas dificultades para publicar. Tenemos un taller que tiene que ver con el tema de publicar, autopublicar, Amazon, editoriales falsas, empresas que dicen que son editoriales pero son pseudoeditoriales, el mundo de la imprenta, o sea, todo esto también tiene sus dificultades. Claro, porque eso te iba a preguntar, y perdona que te interrumpa, que ustedes son una asociación también para proteger, no protegerse, sino para favorecer la actividad de ustedes. Entonces entiendo que haya eso, pues, cómo publicar, cómo tal, no sé si ayudas o habrá... Dentro de los eventos que tenemos a lo largo del año, pues hay talleres literarios, tenemos, por ejemplo, mañana viernes 14 a las 7 de la tarde en la Sociedad de Democracia, tenemos un taller de novela negra, de novela noir. ¿De qué va a tratar? Pues primero se hace una historia de dónde surge el nombre, las anécdotas, los hitos, el mundo audiovisual ligado a todo este mundo negro, subterráneo. Haremos lecturas de algunas partes de suspense, propondremos al público pues, algunas
algunos de los asistentes pues, algunas herramientas y elementos para que quien tienen que ver, para quien quiera escribirlo, y bueno, a partir de ahí pues es una forma de introducir tanto a socios como a no socios dentro del ámbito este. Pero también hay talleres como decía antes, de cómo publicar, talleres para gente joven también, de introducirse en este mundo. Luego, como vamos a hablar luego de ello, pues lo comentaremos en más detalle. Pero aparte de talleres, tenemos tertulias literarias, donde se habla de determinados géneros, de poesía, se habla de ensayos, de haikus. También tenemos eventos donde hay presentaciones de libros, mesas redondas, también colaboraciones con terceros. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una colaboración. Somos muy amigos de tener alianzas y tenemos muy buenos compañeros de viaje, fantásticos, como Isla Literaria, que nos ayudó muchísimo. Saúl, un saludo para él y todo lo que es el equipo, pues al inicio. También, aparte de Isla Literaria, con asociaciones como la Orden del Cachorro, Sociedad Democracia, la Academia de Ciencias, Ingenieros y Humanidades. No quiero olvidarme de ninguna, Acciones Unidas. En fin, hay bastantes que están trabajando y colaborando con nosotros, y una relación que tenemos, que procuramos tener muy buena con los clubes de lectura, con las áreas de cultura de la isla, con el Servicio de Publicaciones del Cabildo, con otras entidades y otras partes. Pues decía, en este entorno también tenemos una alianza con la Orquesta Clásica de Lanzarote, o la UCL, y el año pasado se propuso la puesta en marcha en el ciclo de Arrecife, que este año va a volver a ocurrir. Pues se pusiera en marcha una serie de lecturas previas a la música que se iba a tocar. Este año han elegido a tres lectores, poetas fantásticos para hacerlo, y va a ocurrir, me imagino que de un modelo similar, donde se hacen unas lecturas previas a la música que luego se toca. Lo hicimos en 5 días distintos, y luego contaré una anécdota respecto al mundo de los jóvenes, con este aspecto que parece tan alejado de ellos, ¿no? Esto de música clásica, lectura, libros. Vale, pues luego lo vamos a hablar, porque vamos a hablar Hay más de los eventos, jóvenes. pero quiero decir que acompañamos a personas mayores en sus lecturas. Pero mi pregunta es también, por ejemplo, porque esta entrevista la puede estar viendo ahora un chico, Sí. o una persona mayor, una mujer, un hombre, que dice, yo quiero publicar, porque hay talleres, pero a lo mejor dice, oye, yo quiero ponerme en contacto con ellos, no sé si hay alguna forma de acceder a ustedes, y si luego alguien les atiende. Sí, yo creo que lo pueden atestiguar bastantes socias y socios que han escrito con esta problemática, con esta inquietud. Nosotros podemos aconsejarles, podemos darles información, podemos acompañarles. Nosotros no publicamos directamente, no somos una asociación que publique, no somos una editora, ¿no? Y les comentamos pues, los espacios que hay y detalles, ¿no? Que a veces pasan desapercibidos, pero a ver, si hay una editorial que se dedica, no sé, fundamentalmente al tema de viajes, pues es que aunque vayas con una novela negra fantástica o una novela histórica, no te va a hacer caso, o sea, está en otro tema. Lo mismo, hay un montón de detalles que hay que tener en cuenta cuando uno se quiere dirigir a un espacio u otro, y también entender que, como en todo, hay una saturación también de obra en muchos casos, y hay dificultades para poder trabajar con ciertas editoriales que son las que siempre uno suele elegir porque son las más exitosas aparentemente y demás. Pero luego también hay otros modelos, ¿no? de trabajo conjunto, con imprentas, o incluso con autopublicación, que aunque no sea recomendado, sobre todo por los editoriales, al final pues es una vía de escape también válida, claro, y barata para algunas personas. No, porque también, por ejemplo, hay veces que a lo mejor ustedes, por ejemplo, hay gente que dice, yo tengo, no sé, un relato corto. A lo mejor dice, yo quiero apuntarme a un concurso. A lo mejor, no sé si ustedes también tienen ese tipo de, a veces, de información, decir, mira, para estas cosas vete por aquí o vete por allá. Sí, bueno, ahí también damos información de cómo poder tener conocimiento de los concursos que ocurren a nivel nacional e incluso internacional, de una forma fácil, suscribiéndose a ciertas listas y demás, y donde te va llegando. Claro. Esto es cómo prepararte para presentarte, porque tú dices, tengo un cuento, ¿vale? Pero luego te piden el cuento entre tantas y tantas páginas, y el tuyo tiene el doble páginas, o tanto entre tantos. O sea, hay mucha letra pequeña en todo esto que hay que tener en cuenta. Hay muchos concursos trampa, donde también al final lo que hacen es proveerse de mucho talento de muchas personas y trabajar con ello luego, posteriormente. Es decir, hay que tener cuidado, hay que saber lo que se hace, y hay concursos muy interesantes, ¿no?
En esa línea también podemos informar bastante sobre todo esto. El ser socio es muy sencillo, porque primero es gratis, es barato, muy barato. No hay cuota, ¿no? No hay cuota ninguna, no hay que pagar por ningún evento, no hay que pagar por ninguna derrama, ni por ningún aspecto diferente. Se les da un número único de socio cuando son aprobados, cuando entran, se suele responder de forma automatizada en 24-48 horas y solamente se hace a través de la página web, que es escritoresdelanzarote.es. escritoresdelanzarote.es. Se entra ahí y ahí se puede suscribir uno aportando la información que corresponda. Con lo cual, sí es cierto que podemos ayudar con información en todos estos temas, ¿no? Y en muchos más, donde hay bastante inquietud. Tengo, por ejemplo, una socia que me decía que tenía una hija de 11 años que estaba escribiendo, que escribía mucho y que hacía. Y pues hemos estado intentando apoyarla. Ya tiene un libro que ha finalizado esta muchacha. Nos solicitó, creo que es la primera menor socia del club, porque normalmente con menos de 14 años necesitas además el permiso del tutor, la tutora, los padres, quien sea y tal. Y efectivamente, pues le dimos un número socio tanto a la madre como a la hija y bueno, están trabajando ahora para ver publicada la obra que ella ha escrito, una menor. Vale. ¿Y se consume en Lanzarote las obras que se hacen en Lanzarote? Porque de los escritores hay muchos que están publicando y que están en las librerías. Se consume lo que interesa y eso es un tema que luego comentaremos con las chicas y con los chicos. O sea, de lo que interesa se consume y en realidad si te interesa Lanzarote, compras cosas de Lanzarote. Si te interesa la novela negra, comprarás una novela negra buena, sea el autor de Lanzarote, de Las Palmas, de Tenerife o de Nueva York. Claro, ya pasa a competir con... Claro, cuál es el motivo de tu... Tal. Ahora, si lo que te interesa es que hay mucha gente que sí que le interesa, de hecho hay algunas editoriales que se dedican casi exclusivamente a producir libros y a editar libros y ensayos que tienen que ver con nuestras islas, y en verdad que hay cosas muy buenas y muy interesantes, tanto temas paisajísticos, ecológicos, históricos, costumbristas, de tradiciones, de oficios, de lo que es el paisaje que tenemos todos los días acá. Y Juan Luis, una pregunta, porque por ejemplo, yo nunca he publicado un libro grande, ¿no? No sé si es complicado, porque ya en el proceso creativo, vamos a hablar con alguien que sabe de esto, en el sentido, ¿qué recomiendas a la gente cuando dices, si tienes una idea? Porque a lo mejor técnicamente dices, ¿por dónde empiezo? O luego también el tiempo que voy a tener, o la forma de escribirlo. En verdad, me han preguntado esto, y la respuesta siempre es la misma. Primero, si tienes idea de lo que quieres escribir, escribe, y luego ya lo limpiaremos, lo arreglaremos, lo corregiremos. Pero de momento escribe. Si lo que quieres es escribir, pero no tienes ninguna idea de qué quieres escribir, es decir, una intención, yo quiero escribir. Bueno, primero, ¿qué género quieres escribir? O sea, ¿quieres escribir poesía? Pero eso es normal. Yo creo que al final, primero uno tiene una idea, luego... La mayoría de las personas tienen una idea, pero hay gente que tiene también esa predisposición, ¿no? Hay gente que de pronto se jubila o enviuda o está en un proceso de paz universal y dice, quiero escribir, ¿no? Voy a escribir, ¿no? Entonces, ¿qué escribo? ¿no? ¿De qué escribo? Y se ponen nerviosos y ansiosos para, ¿qué escribo? ¿No? Bueno, a ver, ¿de qué te apetece escribir? O sea, ¿quieres contar una historia? ¿Quieres contar un sentimiento? ¿Quieres hablar de lo que ves, de gente que conoces? ¿De qué quieres hablar? ¿no? Entonces, ya vas centrándote, ¿no? Y cuando ya de pronto te dicen, no, yo quiero escribir, por ejemplo, te apuntan más, ¿no? Dicen una novela negra, ¿no? Una novela de este tipo, de suspense. Y bueno, yo ya doy recomendaciones, ¿no? Digo, por ejemplo, pues si es creíble, es probablemente más vendible. Entonces, hazlo con cosas que conozcas, o bien porque has viajado, o bien porque las has estudiado, o bien porque las vives. Trasládalas. Tú imagina que estás dices que estás en un pueblito en Agüimes. Pues si vives en Agüimes y eres capaz de relatar, hice en la calle de Don Borge, esquina con la antigua frutería donde estaba doña Laura, y eso lo estás viviendo porque lo conoces y estaba allí.
la forma de escribir todo eso es diferente a la que si te lo inventas, porque se nota. Claro. ¿no? De hecho, eso te iba a decir, por ejemplo, Almodóvar, que escribe, luego lo hace en película, pero la escribe, por ejemplo, habla muchos personajes de mujer. Yo a veces cuando he pensado digo, yo no podría escribir sobre una mujer porque me sentiría como un impostor. Bueno, hay muchos trucos muy buenos. No lo soy. No, ya, pero hay trucos muy, muy interesantes, los usamos los escritores muchas veces. Cuando tú tienes una novela, o por ejemplo, y tienes una serie de... Le preguntas a tu hermana o le preguntas a tu madre. Mejor todavía, fíjate, también puedes preguntarles, ¿no? Pero mejor todavía plantearte, porque a veces hay una asesina y no puedes ir a la asesina a preguntarle, pero tú como relatas esto en tercera persona a veces, o puedes relatarlo también en primera persona, pero cuando lo relatas se supone que no vas a ir a preguntar, ya sabes cómo lo que va a hacer, o no lo sabes, y por tanto no vas a hablar de ese punto, ¿no? Pero si por ejemplo, te haces un bosquejo de los protagonistas, de los personajes que van a estar, y más o menos piensas, dices, este será un personaje más bien maduro, de un talante un poco huraño, no sé qué, y dices, oye, ¿cómo quién es? ¿A quién conozco yo que sea con una perspectiva parecida? ¿No? Entonces a lo mejor digo, pues, oye, tengo un vecino, no sé, joder, Mario, mi vecino es que es clavado, es como yo lo veo. Luego a lo mejor hay cosas que no, Mario, tu vecino, no es como tú estás indicándonos, pero tú tienes una visión y una perspectiva que te permite... Ya es la base del personaje. Claro, dice, este personaje todas las mañanas a las 7:30 sale a pasear el perro. Estás pensando en él cuando... Y lo mismo, pues a lo mejor puedes plantear una persona mayor y a lo mejor es tu madre, o es una amiga, o es una novia, o es... Y el tener de esa manera un poco una fotografía de una persona real ayuda a detalles que aparecen luego y piensas, pero ¿cómo reaccionaría el vecino, ¿no? ¿Cómo reaccionaría aquella persona que conocía que era así? Y te ayuda mucho a visualizar una forma de llevarlo. Yo lo decía también porque, por ejemplo, lo de Carmen Mola, era el personaje Carmen que Mola, tres personajes. Claro, eran tres hombres. Sí. Entonces, luego, cuando ya se destapó, se hizo público, lo que sea, muchas mujeres también ya, al son de ya saberlo, dijeron, yo leía, dice, y esto no es una mujer. Decía, bueno, eso dijeron varias, cuando ya había pasado, no sé si eso claro, y no sé si lo llegaron a decir antes, no lo sé, pero yo lo oí a esas mujeres decirlo después, pero yo la puedo entender, decir, hay comportamientos de, yo he visto algo, a lo mejor, como dices tú, alguien que tal, digo, este no ha estado ahí, o no es un tío, o porque puede ser, dices tú, no, hay cosas que pueden delatar. Hay que, por eso decía antes que es muy importante hablar en general de lo que se sabe, porque si tú conoces muy bien a las mujeres, que puedes conocerlas siendo hombres, o sea, yo seguro que, por ejemplo, Almodóvar ha estado siempre muy rodeado de mujeres y además con un amor a ciertas de ellas importante y una vida así, pues probablemente te hace escribir de una forma distinta a la que quizás no tiene esa relación otra persona, pero sí es cierto que yo recomiendo, ¿no? Hablar, sobre todo, contar de lo que se sabe. Y uno suele acertar más, ser más exitoso. Y luego está todo el mundo de la ficción, ¿no? El mundo de la ficción, entonces te preguntaría, bueno, ¿y qué sabes de la ficción, ¿no? Entonces, ¿qué sabes de la ficción? Claro, también es cierto aquí que dentro de la ficción uno puede escribir la locura que quiera, pero también vuelvo a lo mismo. Cuando te documentas, te informas y tienes ciertos conocimientos, esos guiones, por ejemplo, un guión que ha pasado a la historia es el de Star Trek, ¿no? Star Trek como película, como serie, tiene un guión tan bien escrito, que es todo ficción, pero pareciera que no, porque hasta el lenguaje de un supuesto clan extraterrestre, eran los Klingon, tenían su propio idioma y existe un diccionario de Klingon, existe un diccionario de cómo hablar, de tal manera que no decían tonterías cuando hablaban entre ellos, sino que es probable que se pudiera subtitular lo que decían. Claro, depende del detalle, depende de lo que conozcas, ayuda mucho, también en la ciencia ficción, o sea, es que en todos los ámbitos, ¿no? Sí, sí. No, y también es verdad, o sea, por ejemplo, hay autores que hablan del personaje, a lo mejor es un hombre, pero interactúa en la novela y muchos personajes de mujeres, también más o menos te pones en el lugar, dices, pues mira, una mujer es así, que más o menos también las conocemos. Hay una parte del escritor, o de la escritora, que
que tiene mucho que ver con la vergüenza propia, ¿no? Es decir, que muchas veces sientes que en determinadas novelas, en determinados escritos, estás desnudándote, porque tú no estás planteando que eres tú el personaje, pero piensas a veces, es que lo van a detectar, porque ¿cómo sabemos estas cosas? O ¿cómo está tan puesto en esto, ¿no? O en lo otro? Claro, y esto supone un cierto pudor para muchas escritoras y muchos escritores, y es un freno también para la escritura. Los más desvergonzados, las más desvergonzadas, probablemente son los que escriben muchas veces mejor, porque escriben con total honestidad, con total sinceridad, se desnudan, hablan y está muy bien. Dos cosas. Antes de hablar... Bueno, vamos a lo de los jóvenes y después terminamos con ese proyecto que me decías, Lanzarote, la isla de palabras, y terminamos la entrevista con eso, que seguro que te interesa hablar, digo. Pero yo también, claro, estamos hablando de gente con creatividad que quiere plasmarla. Sin embargo, para la base de escribir, vamos a leer, que es lo más es importante. Y los jóvenes es donde yo detecto un problema. A lo mejor ya en nuestra época ya había un problema, pero bueno, ahora yo creo que la hay más. Y yo creo, no sé si ahora tú me dirás dónde está la clave, yo creo que está un poco en la utilización de pantallas, cada vez una demanda de vídeos más rápidos y demás. Pero mi pregunta, o es lo que yo reclamo, es qué hacer, pues yo tengo hijos en edad adolescente, qué hacer para lograr que lean. Bueno, es difícil que todo el mundo quiera leer, también entre los adultos, no solamente es un problema entre los jóvenes, ¿no? Pero hay fórmulas y hay modelos. Lo primero de todo es que hay que generar interés. Si no tienen interés en lo que vayan a leer o no tienen interés en lo que perciban que ocurre cuando leen, ¿para qué van a leer? O sea, yo creo que es muy sabia la decisión que toman, ¿no? A mí me divierte una película de Netflix, o me divierte este cine, o me divierte este TikTok, y me das... ¿qué me recomiendas? No, pues hay unas obras de Shakespeare, hay unas obras de Cervantes y de Lope de Vega y de el mejor dramaturgo de la historia y tal, y lees una o dos y a lo mejor no te llena. No le llena a esa persona en ese momento, ¿no? Y claro, el error probablemente no está en la respuesta de no me interesa esto, el error está en la propuesta que se le hace. Y entonces yo creo que es muy importante evaluar cómo se propone esto y cómo se hace. Yo propongo tener talleres, tener convivencia con gente joven, por eso estamos promoviendo la puesta en marcha de clubes juveniles compartidos con la Asociación de Escritores en institutos y demás, donde intentemos, nunca sabes si eso va a ser exitoso en alguna medida, pero intentemos ser interesantes. Y entonces aquí hablas de hackatones literarios, aquí hablas de TikToks literarios, aquí hablas de flash mobs literarios, hablas de propuestas de maridajes de películas como Juegos de Tronos, como videojuegos como el LOL, etcétera, asociados al mundo de la escritura y la literatura. Y de pronto ves que sí que hay atención, ¿no? Y cuando además también les planteas hacer un videojuego, hay que hacer un guión. Y eso también está dentro del mundo de la literatura, los guiones. Y hay muchos ámbitos donde quizás hay que escarbar más y hay que proponer. Y proponer no es, oye, mira esto, sino que vean ejemplos demostrados y participativos, donde vean que tienen capacidad para hacer cosas. Otro punto importante es que no se les escucha. O sea, se les propone, pero no se les pregunta. O sea, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué no quieres? ¿Qué querrías? ¿Qué te interesaría? ¿Qué encuentras de interés en un TikTok? ¿Qué encuentras? Y a lo mejor en las respuestas que te dan tienes la posibilidad de conformar el mensaje o promover tu respuesta y hacer una propuesta de más interés para esa persona joven. Mira, a ellos les gusta a veces cosas que no te imaginas, y entre ellos está la singularidad, destacar también. O sea, esto ha sido siempre así, antes de unas maneras, luego de otras y ahora de otras. El año pasado, cuando se hizo esto que comentaba antes del ciclo de literatura y música, que leían personas, hubo un día que se tocaba música de temas de películas, y habían temas de películas, estuve viéndolas de varios tipos, de la película Shakespeare, de la película de Juego de Tronos, de muchas películas, ¿no? El tema musical principal. ¿Y qué leíamos, no? Porque yo elegía un poco las lecturas y tal, y dije, oye, pues qué bueno sería que dos socios, uno, el más joven,
que tuviéramos, y otra persona, no era más joven, pero bueno, una persona muy muy joven y una persona con bastante edad. Y así fueron 2 personas que leyeron, magníficas las 2, por es una mujer estupenda de unos cuantos años, mejor no decir ningunos, y luego también el chico creo que tenía 15 años. El chico era un chico del Agustín Espinosa, vino con una amiga, y bueno, claro, cuando tú vas a un evento de estos, joven, te dan para leer, le entregué el párrafo del Juego de Tronos, a ver si le gustaba, le encantó. No del Juego de Tronos, era del Señor de los Anillos, creo que era, del Señor de los Anillos, le encantó. Lo leyó muy bien, delante de bastante público, con la gente con los instrumentos musicales que iban a tocar alrededor suyo. Se sintió empoderado y funcionó, y hubo fotos y demás. Y bueno, fue muy contento. Pero eso fue un jueves. Y el lunes me escribía y me dice, no sabes lo que me ha pasado. Dice, he sido trending topic en el fin de semana. Y yo, ¿y esto? Dice, es que las fotos de un chaval como yo, leyendo con la orquesta detrás y tal, y vídeos y demás, pues mis amigos y el grupo y tal, primero se lo tomaban en plan de risa, luego de tal, y luego empecé a tener un montón de gente que me decía que cómo hacían para ellos también ir a leer. Entonces, claro, esto es contagioso cuando se muestra de una forma diferente a la que a veces pensamos, ¿no? Que es la clásica. Bueno, Juan Luis, nos hemos ido mucho tiempo. Si quieres decir en medio minuto, porque creo que tenías especial ilusión por hablar por el proyecto, lo de Lanzarote, la isla de palabras. Sí, Lanzarote, la isla de palabras. Mira, muy breve. Sí. Creemos que Lanzarote tiene tantos eventos capaces de promover que la isla sea un referente literario, que hemos tomado la iniciativa de coordinar un proyecto que llamamos Lanzarote, la isla de las palabras, donde intentamos reunir las acciones y los eventos que nosotros proponemos, de tertulias, presentaciones, etcétera, etcétera, que decíamos antes y otros muchos más, que ya suman más de 127 eventos, los que tenemos para este año, a los muchos que también hacen con mucho mérito municipios, clubes de lectura, bibliotecas, el Cabildo, el Servicio de Publicaciones, etcétera, 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 y otras asociaciones. En esa línea, lo que queremos es provocar y proyectar la posibilidad de conseguir más de 300 eventos literarios para este año 2025, con el fin, como decía antes, de convertir a Lanzarote también en un referente literario en el ámbito del archipiélago. ¿Casi uno por día o qué? Casi uno por día. Bueno, estaremos atentos y seguiremos mucho las actividades de la Asociación de Escritores de Lanzarote y La Graciosa. Juan Luis Quincosa, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por todo y nada, que viva la lectura, que viva la escritura y que viva las palabras. La verdad que sí, que viva. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon a Juan Luis Quincosa, en este caso presidente, repito, de la Asociación de Escritores de Lanzarote y La Graciosa. Al final acabando de la gran actividad que tiene esta asociación, son 300 eventos, son muchísimos, lo ha dicho, desde talleres, mesas redondas, de cómo ayudar a los asociados, por decirlo de manera, también cómo promover la escritura o la lectura, ¿no? Estamos en un mundo en el que todo va yendo como muy rápido y muy superficial y con muchas pantallas, y la verdad que luego el poder de la escritura para proyectar sobre todo la lectura, que es lo que también nos vuelve locos y lo que muchas veces pues se convierte también en adictivo. Pero los tiempos están jugando un poco en contra, entonces hay que promocionar asociaciones como esta. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.